Gente, estamos en otro capítulo más, el capítulo 8 de Resistencia. Aquí tenemos lo último que pasó, que fue la derrota ante el Club Cerro Porteño, que no fue realmente un mal partido de Resistencia. Quiero aprovechar para agradecer el buen recibimiento que tuvo el anterior capítulo, ya que por ahí José Mano subió en Piqui Volley Posting y mucha gente estuvo compartiendo, estuvo comentando. Algunos amigos vieron el screen de Piqui Volley Posting y me pasaron: mira, che, saliste en mi feed, saliste en mi Facebook. Y eso habla de dos cosas: el alcance de Piqui Volley Posting, como prácticamente de gente que no me esperaba, al parecer le llegaba, ¿no? Lo que es el grupo de Piqui Volley Posting. También lo vi por ahí por Twitter. Y también como la gente le pareció gracioso lo de Dos Bocas, lo del estadio Tobogán, que me olvidé que me refería así al estadio de Guaraní, que tenía un bug. Y ese bug, quiero aclarar que no es por culpa del que hace el patch, no es culpa de Polmero, del Estadio Maker, sino más bien que no, la cámara que yo utilizo no es la cámara normal, es una cámara de televisión en la cual probablemente no hicieron pruebas cuando lanzaron su estadio, y por eso está ese bug en donde el tobogán va tapando lo que viene a ser la cámara, ¿no? Porque no probaron con ese ángulo. Y nada, gente, muchas gracias por la buena onda que recibí a partir de ese video. Y entremos directamente a lo que va a ser el partido versus 12 de octubre, el cual no, pero no tenemos que perder. Vamos. Hago una pequeña pausa antes de iniciar la partida para mostrarles la estrategia que voy a estar probando. Van a jugar Oviedo y Elías Ayala. Y después van a ingresar nuestros cambios. Nuestro Camacho y demás estará ingresando después. Estuve practicando. Estuve resistencia realizando prácticas. Y probablemente volvamos al esquema de doble MSD. Pero sin el extremo que es lo que jugamos al final de la apertura, donde jugamos un poquito mejor. Si no, vamos a probar jugar con lo que viene a ser Elías Ayala de 10. Si no funciona, vamos a ir rotando. Va a ingresar Camacho, va a ingresar Galeano. Ya veremos lo que sucede en el transcurso del partido versus 12 de octubre. Bueno, gente, estamos ya recibiendo 12 de octubre, en donde no sé si se aprecia la calidad en YouTube, pero está lloviendo, está cayendo lluvia en el Estadio Venegas de Resistencia. Creo que ahí se aprecia un poquito más lo que vienen a ser los charcos, un poquito. Pero lo que va a ser esta match que se desarrolla en horas de la noche. Ya está 12 de octubre. Vemos a Schwartzman, Da Silva como siempre como central. Probablemente esté Vera también jugando. No sé si le puedo visualizar. Sí, ahí está Vera. Jiménez el portero. Y nuestra estrategia ya lo estaban viendo. Arranca la match y ya lo mueve Resistencia. Lo que viene a ser el centrito. Una combinación entre Oviedo y Elías Ayala. Oviedo dejó de ingresar. Parecía una buena chance. Uy, Paniagua que quiso conectar con Fidencio Oviedo, pero el pase no concluye de manera correcta. Otra vez ahora con Aragón. A ver si Aragón logra centrar algo interesante. Se rebota el desvío. Y los reflejos de Jiménez que salvaban la portería. Lateral para 12. Controla 12. Le mueve en las orillas del área. Otra vez viene el centrito peligroso. Brizuela, la carta de confianza. Y esta vez la pifia Brizuela. La pifian otra vez. ¿Qué van a hacer? Hace Brizuela y recupera el pase hacia atrás. ¿Qué le está pasando a Resistencia? Muchos errores. La juega con Acosta. Acosta que intentaba moverla rápido. Elías Ayala al rescate. Paniagua que la juega con Martínez. Martínez con Aragón. Aragón con Martínez. Le dan a Costa. Costa que se complicaba. Esta lluvia intensa le está costando a los jugadores. Dos cambios. Ingresa el Sebastián Arce. Ingresa Jesús Araujo. Esto sigue de esta forma. Que no salgan, que no encuentren huecos en la defensa. A ver si Alonso puede hacer algo. Alonso no puede hacer nada. Dejan el perfil de disparo y esto puede ser gol para el 12. Vaya error garrafal que cometía la defensa Brizuela, pero se salva el equipo de Resistencia. Bien controlando a Elías Ayala. Tranquilo, sereno. Araujo que vele a Martínez. Martínez que no controla ese balón. Y le quita el central. Qué chance desperdiciada por Martínez. No se la puede creer. Parecía ya un golcito fácil. No bastante la lluvia, por así decirlo, para excusarlo un momento. Pero ya no sé realmente cómo excusar a este muchacho que no está teniendo un buen partido. Araujo con Paniagua. Paniagua que gira para el centro. Paniagua que centra. ¿Para quién? ¡Para Martínez! Que llegaba desde el fondo. Parecía una chance linda, brillante, pero resultaba en nada. Le choca a Martínez. Martínez que da el pase. ¿Para quién? Para Araujo. Da el taquito a Araujo. No, era taquito. Araujo era taquito. Araujo.
Era Taquito, Araujo era Taquito, se te complican. Recupera otra vez Paniagua. Araujo que lo ve, Elías Ayala que espera el timing para Sebastián Arce. Sebastián Arce revienta, ¡golazo! ¡Gol de Sebastián Arce! La carta del gol, el que aparece en el segundo tiempo y subsana las heridas. Impone el 1-0, se impone Resistencia. Cuando faltaban 10 minutos para el final, encontró su lugar, encontró la fórmula con Araujo, Elías Ayala y el chico Arce, Sebastián Arce. Impone así el marcador 1-0 a favor de Resistencia. Fidencio que ahora sí está encajando en la estrategia de Resistencia. Después de unos cuantos partidos de suplente, arrancando de titular y le está saliendo bien Martín. Ahí está Martínez, golazo. Gol de Martínez. Apareció el 2-0. ¿Qué pasó en el fondo? Se complicaron todos. Y apareció el Chino Martínez tras este pase de Fidencio, que bueno, no es el mejor. Chino que ya estaba medio cansado. Aprovecha ese espacio, la definición tranquilo, decidido. Arce, que fíjate lo que tiraba, el pasecito. Pero esto culmina en un 2-0 con goles de Sebastián Arce y Martínez. Qué bien ingresó el chico Arce. Recordemos que Arce ya es un jugador comprado, transferido a Resistencia. Elías Ayala es préstamo. Martínez, que ya viene hace tiempo que renovó con nosotros. Y Resistencia de esta forma inicia con el pie derecho nuestro primer partido del capítulo 8. Y andando 2-0. Gente, atiendan esto, las declaraciones de Sebastián Arce. El pase de Elías Ayala fue una belleza absoluta. Le dio una. La clave estuvo en anotar tan pronto. A partir de ahí seguimos presionando, decía Sebastián Arce, que marcaba al arrancar el segundo tiempo. Emerge un nuevo talento, Fidencio Viejo, que ya tiene cierta edad, pero es un nuevo talento que plasma en el terreno de juego todo lo que es capaz de hacer. Estas instrucciones de equipo me acomodan muy bien, me siento muy a gusto en la cancha, dice Fidencio Viejo. Encontró su lugar en Resistencia. Con ganas de que llegue el partido contra Nacional, decía Aragón, que está jugando todos los partidos. Todos los partidos son importantes para mí, esta no es la excepción, aclaraba de esta forma Aragón. Gente, estamos aquí de visita en el estadio Arsenio Rico, gran jugador histórico de Nacional, donde está llegando, se está formando, donde Resistencia está buscando ganar y ganar sin parar. Esta vez el objetivo es batir al Club Nacional. La estrategia es la misma de la que fue en el primer partido. Fidencio Viejo y lo que viene a ser la Muralla Martínez al fondo, el Chino arriba. Elías Ayala, que la está rompiendo, va a seguir jugando de 10. Y con Elías Ayala hay que ver ya de tramitar, de comprarlo realmente en Resistencia. No sé si Olimpia no va a querer vender después de su gran rendimiento. Es un arma de doble filo que está empezando a jugar bien. Ahora agarra a Oviedo. Uy, Aragón, ¿qué hace Aragón? Cuidadito que viene el equipo del Nacional y le pitan una falta de Brizuela, que está metiendo demasiadas faltas por partido. Tarjeta amarilla para Brizuela. Y hay que atender que Brizuela no se le expulse. Tiro libre peligroso. Se perfila Nacional. Viene el disparo. Se mueve Roan. ¡El palo! ¡El palo! Y estuvo cerquita. ¿Qué va a hacer el equipo? Viene el centrito. Y que cerca de Nacional. Arrancar con el pie derecho. Resistencia se controla en un apuro terrible. La está moviendo bien el equipo de Resistencia. La juegan con Martínez. Martínez que busca el espacio. Martínez el palo. Este gol. ¡Gol! ¿Qué? ¡Golazo! ¡Es golazo del Chino! Nadie festeja, pero ¿qué les pasa? Pensé que se bugueó, que no cobraba el gol. Es que es un gol en contra del portero y nadie se animó a festejar, pero sigue siendo un gol importantísimo. Lindo, como buscó bien la orilla el Chino. Y el gol en contra del portero marca este 1-0 clave, muy pero muy importante para el equipo de Resistencia, que busca ganar a toda costa. Fíjate cómo define, colocadito el travesaño y gol. Elías Ayala con Fidencio que no le ve a nadie. Fidencio que va a hacer, le da el pase para Elías Ayala, que intenta y logra tirar el disparo, pero no pasa nada.
Uy, no, sale mal el cambio de frente, sale mal el cambio de frente. Cuidadito con esta chance, cuidadito con Brizuela. Bien, Brizuela que ya debe de evitar entrar tan fuerte con el balón. Uy, viene chance de gol para Nacional. Y esto es chance de gol para Nacional. Y es un gol en contra. A favor de Nacional. No pudo aguantar Resistencia. Cometió demasiados errores. ¿Qué le pasa? Resistencia ya no debe perder los partidos. Y ante la desesperada de cubrir el segundo palo, acaba marcando un gol en contra. Alex Acosta que se complicaba. Otra vez Alex Acosta. Para Aragón. Nadie ingresa para que Aragón haga su maniobra. Paneamos otra vez para Aragón. Aragón con Elías Ayala. Elías Ayala que intenta con Elías Ayala otra vez. El arquero esta vez cubre mejor su primer palo. Y la chance que conseguía Resistencia estaba interesante. Quiere liquidar inclusive el partido. Piden falta. No pasa nada. Sale Elías Ayala. Elías Ayala que busca el chino. No, Araujo, ¿qué haces? Elías Ayala que está muerto. La sigue moviendo Nacional. Nacional que sigue moviendo la última chance. Se complican en esa zona. No pueden salir. Le revientan y es golazo de Nacional. Y Resistencia se complicó solito. Uy, viene golcito. Viene golcito. Uy, falta de Brizuela y expulsión. Expulsión de Brizuela. Le va a pegar Nacional. Fácil para Rolando Santos. Lindo tiro libre de Nacional. Esto termina en un 2-1. Estamos de vuelta porque tenemos oferta para entrenador y la oferta es de Sol de América. Interesante también Sol. Por ahora me gusta Resistencia, a no ser que me quieran echar. Creo que respecto a los partidos que nos quedan, creo que este ya es el penúltimo de la clausura, si no me equivoco. Bueno, clausura jornada 12. Sí, estamos ya por el penúltimo partido. Se nos fue las chances de ser campeones. Y nada, gente. Vamos a esperar a rendir mejor en la apertura. No hay mucho que hacer. Ahora a jugar este partido y a darlo todo por el todo. Bueno, gente, estamos en el tercer y último partido. Un capítulo cada vez más triste. De repente Resistencia hace un buen partido. De repente te juega mal. Yo sigo pensando que Resistencia con un mejor planteamiento puede hacer cositas, pero le está costando bastante. Ahí tenemos a Bocanera reventando. Corner por encima para Paniagua. Lindo, el control de Oviedo me parece fantástico. Control Alonso. Rápido con Acosta. Ahí está para Martínez, el arquero. Martínez de vuelta. Y no pasa nada, lo que acaba de perdonar Martínez. Me parece a mí una locura que acaba de pasar. Le dan a Martínez. Y esto es gol. ¡Gol del chino! Linda la conexión, la potencia con la que arranca Resistencia ante Libertad. Después de complicarse un poquito, le daban a la muralla. Hacían un par de toques y qué bien entraba el chino para aprovechar ese hueco. Y tenemos el primer gol de Resistencia. Es uno de nuestros centrales, no me recuerdo el nombre. Pero es un tiro libre, le tengo miedo. Es un tiro libre, le tengo miedo. Está el golcito. Revientan, es que Libertad es muy heavy a la hora de los corners, de las cabezas, de todo un poco. Salen mal por apresurarse, no era ahí el pase realmente. La controla Libertad, peligroso. Se lo roba la muralla Martínez, la muralla que se mueve. ¿Cómo sale la muralla? ¿Cómo se impone? Por favor, le dan el pase a Alonso. Alonso que da de primera para el chino. El chino que no sé, se desentiende. No sé qué le pasa a Merlini, que pierde, falla esa chance. Aragón otra vez por el medio. Oviedo, Elías Ayala. Toca rápido el equipo de Resistencia. No se complica con nada. Aragón otra vez. La mueven con Elías Ayala. Elías Ayala que busca rápido con lo que viene a ser la muralla Martínez. Ahí Elías Ayala otra vez por el medio. Buscando ahora sí el chino. El chino que juega rápido con Acosta. Acosta que abre con Alonso. Alonso tranquiliza un poco.
Otra vez con Martínez. Martínez que juega con Oviedo. Oviedo rápido con Ayala. Ayala que le ve al chino. Al chino que se durmió el chino. ¿Qué le pasó al chino? Aragón que la tira hacia atrás. Lindo lo de Aragón. Resistencia que está teniendo un nivel de pases increíble. Toca con Elías Ayala. Ahí Acosta. Aprovecha el ingreso de Elías Ayala. Le da para el chino. Y es golazo. ¡Gol del chino! ¡Gol de Resistencia! Que esta vez le vuelve a funcionar la fórmula. Tras unos toques claves, buscando los espacios, los huecos. Otra vez con Elías Ayala. Pim, y le ven al chino que siempre está a espaldas de los defensores que se duermen muy feo. Muy feo como se durmió Bocanegra. Y Elías Ayala, cuidado que se está hinchando. Asistencias. Ahí está con Elías Ayala, otra vez con Oviedo. Se complica, no era ahí el pase realmente. Y ese error le puede costar horriblemente. Sale Rolando Santos. El héroe Rolando Santos a salvar. Viene González, llegan entre dos. Está González. Comete falta para cortar González. Clave la falta de González para que esto se tranquilice. Apoyan a Libertad. Elías Ayala es muy pequeño para que esté en esa zona. Paniagua tiene que marcar. Viene el córner, vamos a ver Blanco. Cuidadito con la cabeza, con los centros que puede meter Libertad. Llega Wildo Alonso que intenta moverse otra vez. Wildo Alonso que intenta interceptar. Disparo fácil. Fácil para Rolando Santos. Rolando Santos. Y fíjate cómo se nota, que Libertad es Libertad. No sé si se pueden darle hacia atrás al video. Pero ya iba 50 minutos del primer tiempo y solo adicionó 1 el refere. Esto solo pasa contra el Gumarelo. Gente. ¡Qué locura! Pero bueno, sigamos. El realismo de PES. Sin palabras. Ojo, cuidadito. Lo está controlando muy bien. Alex Acosta que quiso cubrir como sea. Ahí Martínez. La mueven otra vez. Sale Elías Ayala. Tiene chance. Libertad. Y es gol de Libertad. Aparece el gol de Libertad. Y el anotador. El encargado de imponerse. El 1-0 para Libertad. Es Roque Santa Cruz. No me esperé, gente. No me esperé este gol. Hacemos un cambio, quizás Sebastián Arce. Ya me tocan mal, ya me tocan mal. Emilio Blanco que intercepta súper bien. Alonso. Toca para Sebastián Arce. Lindo lo que hace Martínez para aguantar. Alonso. Le ve a Sebastián Arce. La revienta hasta el chino. ¡Golazo! ¡Gol del chino! ¡Qué noche la del Chino Martínez! ¡Qué capítulo la del Chino Martínez! ¡Qué lindo! Aguantó, le dio el pase y le vio perfecto a Arce que le reventaba el pecho a lo que viene a ser Martín Silva. Y luego esta definición espectacular. Que permítanme que vuelva a ver la repetición. Creo que se desvía, puede ser el disparo del chino. O simplemente le pega de esta forma. Increíble. Qué definición del chino. Espectacular. La muralla que intenta interceptar. O Alonso que ya no corre. Podría ser el descuentito de Libertad. Podría ser el descuentito. Rolando Santos al rescate. Y Rolando Santos pasa a Sebastián Arce. Está muerto. Elías Ayala ya no puede jugar. Está cansadísimo. Y culmina este 3-1 con triplete del Chino Martínez. Demostrando así un partidazo. Tremendo partido de Resistencia. Su penúltimo partido en la clausura con un juego increíble. Con una definición espectacular. Fíjate los pasecitos. Apareció el chino ahí ya con una linda chance. Bueno, gente, así finaliza este capítulo. Partidazo del Chino Martínez. 3-1. 3 goles del chino. Jugadorazo. Antes de terminar este capítulo, vamos a ver la tabla. 19, 20, 21. Qué complicado. Estamos octavos, siendo que acabamos de ganar 3-1 a Libertad. Qué complicado. A Libertad le quitamos la chance también de estar ahí arriba junto con Cerro Porteño. Era un partido muy importante para Libertad que la pecheaba. Y antes de seguir, quiero hacer lo siguiente. Quiero iniciar la negociación con Elías Ayala. Bueno, gente, aquí es la situación.
Vamos a ver el mejor salario anual que le podemos ofrecer por un año. Y vamos a iniciar las negociaciones. No sé por qué no me deja subir más el salario anual. Yo le pagaría lo que sea por este tremendo jugador. Pero vamos a igual a ver qué sucede. No sé si en este capítulo se resuelva esto. Ya lo veremos. El partido de clausura final va a ser ante Olimpia. Es lo que nos espera en el siguiente capítulo. Está pidiendo una cuota de rescisión baja. Puede que tenga vista en su próximo club. A ver lo que nos pide. Salario anual actuales. Va a aceptar por un año. Su contrato acabaría el 31 del 2024. Su contrato acabaría el 31 del 2022. Le tendríamos todo un año. Y me parece espectacular. Y yo le acepto las condiciones. Sin problemas. Oficialmente Elías Ayala es jugador de Resistencia. Ya no es un préstamo. Y en el siguiente capítulo vamos a enfrentarnos a Olimpia. Y luego arrancaremos la apertura con todas las ganas, esta vez sí, de liderar ese marcador, de estar arriba, de estar en la cima y también de dejar una buena presentación en la Copa Paraguay. Muchas gracias por estar en este capítulo y nos vemos en la siguiente.